y algunos de los colegas en el evento, ¿no? El primer Congreso Nacional de Educación. Ya, entonces, es importante que, ya como me conecté a la hora que lo estaba escuchando Rafael, el, el contexto de la propuesta que se ha denominado Revolución Educativa se ha iniciado pues en la comisión que se formó y que en este momento ya ha subido pues a un escalón más, ¿no? Entonces lo está asumiendo ya la Dirección Nacional de Perú Libre y está dando luz verde para empezar a difundirlo a nivel del país y sobre todo empezar la oferta de los pilotos de esta nueva escuela pública, ¿no? Entonces ese es el gran desafío en el cual estamos, ¿no? Rafael les comentó, esta otra semana vamos a estar por Ayacucho, ¿no? Yo en este momento estoy acá en Trujillo, mañana voy a subir a la zona alta de La Libertad, ahí hay un grupo de colegas y también voy a conversar con algunos profesores, si es posible, que ellos se incorporen a un piloto, ¿no? Ya, la gestión de estos pilotos realmente es nuevo, es inédito en el país, entonces es complejo, ¿no? Sobre todo el financiamiento para los colegas que van a empezar a involucrarse. Entonces ahí se va a movilizar, para empezar, alguna posibilidad a través del gobierno central, luego los gobiernos regionales, luego gobiernos municipales, padre de familia y probablemente algunos empresarios, ¿no? Entonces todos ellos en la propuesta están involucrados para iniciar el financiamiento de estos pilotos. No, la coyuntura se ha presentado un poco compleja en este momento porque, como ya ustedes escucharon, el gran Pepe Mujica le dijo a Pedro Castillo, todavía no has ganado nada, le dijo, has ganado algo muy pequeñito, ¿no? Entonces, la fuerza que tenga este gobierno va a depender de las propuestas que enarbolen desde las bases. En este caso, el profesorado y sobre todo el Perú Libre, que es una de las principales fuerzas que está apoyando al gobierno, ¿no? Y la población no espera pues poemas, la población espera acciones, ¿no? Entonces la coyuntura es tal que, bueno, que resulta que optaron por un ministro que en este momento no está respondiendo a las expectativas de cambio, ¿no? Pero la coyuntura es tal que no se puede tensar las fuerzas, ¿no? Ya saben cómo está la correlación de fuerzas, entonces esa pequeña cosita de poder que tiene el profesor Pedro Castillo se le puede evaporar en cualquier momento, ¿no? O sea, de eso hay que estar bien conscientes, tal como está en este momento, ¿no? Ya, pero nosotros nos estamos involucrando en una tarea, pues, que el país está reclamando, histórica realmente, ¿no? Porque el problema de la educación no es que esté en emergencia ahorita, el problema de la educación ya está en emergencia varias décadas atrás, ¿no? Como yo lo veo, ahorita ha llegado al punto crítico, no está en cuidados intensivos. Si la población exige, ¿no? Que ya este sistema actual de la forma como educan a sus hijos cambie, ¿no? Pero el cambio es lo que nosotros debemos demostrar, ¿no? Por mi lado, con un grupo de colegas, yo había avanzado en algunos pilotos presenciales, pero se hacía una vez al mes. Luego, cuando empezó la pandemia, se hicieron una vez a la semana, los sábados, en forma virtual. Y ahí avanzamos bien, ¿no? ¿No? Entonces, ahora hay la posibilidad, pues, de tener pilotos, ¿no? La semana completa, ¿no? Entonces, colegios completos. Y ahí es el gran desafío, pues, porque en la propuesta está planteado
que debemos trabajar el sistema de contenidos que el país no tiene. Algo se hizo por los años 60, 70, había algunos cursos que un poquito estaban ordenados, ¿no? Pero hoy día está el desorden que prácticamente se ha perdido la noción de curso, de asignatura, hablan de áreas, es decir, es un, como se dice, pues un combinado, ¿no? ¿No? O como se decía, pues es algo mezclado ahí que no se entiende, ¿no? Un sancochado, decía, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sancochado no es posible, pues, que los estudiantes desarrollen niveles cognitivos altos. Entonces, es una de las cuestiones que se tiene que resolver. Ahora, ¿quién lo va a resolver? No crean que ahí está Rafael, hemos interactuado o están involucrados en la comisión, colegas, ¿no? Que ya son ranqueados en las universidades, pero ellos lo ven la tarea bastante compleja también, no crean que es fácil, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, a uno de los colegas que está en la comisión, uno le dice, pues a ver, ¿cómo sería el curso de historia, ¿no? En la secundaria, ¿no? Un poco que mira al aire y bueno, pues dice, bueno, pues eso tienen que hacerlo, ¿no? Como que no se compromete, ¿no? Igual, en caso de física, yo he conversado con muchos colegas y lo ven pues medio lejano, ¿no? No, es que los estándares internacionales hoy día exigen pues una eh, de secuenciación en los contenidos y sobre todo que el profesional domine el contenido, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a elaborar ya ese sistema de contenidos, ahí es donde debe evidenciar el dominio del contenido, ¿no? Entonces, esa parte como que algunos, pues, incluso teniendo el grado de doctor, un poco se sienten, pues, lo ven un mundo desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en el país? Pues que de alguna manera el grupo de colegas que han venido trabajando en la preparación de olímpicos o en las academias preuniversitarias históricas, ¿no? Atendiendo ese desfase que ha habido entre ese desorden entre la secundaria y un poco la exigencia para llevar algunos cursos en la universidad, se han preocupado por mantener esas secuencias, ¿no? Las cuales van a tener que ser ampliadas y sobre todo contrastadas con los altos niveles cognitivos que hoy día se exigen en el mundo, ¿no? Y realmente en el país no hay ya más profesionales que intenten involucrarse, ¿no? En provincias ya es conocido, probablemente haya uno que otro, pero a nivel del país no tenemos, ¿no? Posiblemente algunos de las universidades intenten involucrarse, pero muchos cuando lo hacen, piensan que es un poco como un dictado de curso tradicional, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan a la tarea de secuenciar el contenido, ahí es donde aparece el reto, el desafío, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles un poco esa experiencia que hemos tenido y que es la tarea que ya de alguna manera han avanzado mucho, tal como hemos ido conversando con Rafael, al elaborar las matrices de contenidos y un poco ya a plantear el problema, cómo se va a secuenciar, ¿no? Ya porque el escolar, desde que empieza pues a mover la cabeza, un año, ¿no? Ya está en interacción con el mundo real y los contenidos abarca lo que hemos llamado sistema de conocimiento, ¿no? 24 cursos lo hemos agrupado, ¿no? Por lo pronto. Están allí, ¿no? Y ahí, Rudy, apágalo tú.
Está Rudy, creo, con su micrófono encendido. Rubén Cuadros. Y he conversado con algunas personas que me han recordado unos dos. Ahí está la sapo. Rubén, apaga tu micro. Nada. ¿Dónde está Rafael para que lo haga? Marta, ¿hay vacunato hoy día? Mañana. ¿A partir de qué hora? Temprano. Alex Velázquez. ¿Está, Rubén? Ya, no, lo escucho todo mezclado. Está rico, ¿no? Ya, recién ya se dio cuenta, ya. Bien, bien. Gracias, Rubén. Ya. Entonces voy a compartir la pantalla para que tengan claro cómo vamos a empezar esta oferta de los pilotos, ¿no? Profesor Serna, me disculpa, buenas noches. Buenas Soy noches, el profesor Alberto. Alberto Vázquez, sí. Quisiera, no sé si me puede permitir algunos minutos, estuve conversando con Bernardino, anoche que nos fuimos juntos, somos colegas, nos conocemos, yo soy alumno de Bernardino, soy su ayudante de cátedra, siempre fuimos amigos y después nos convertimos en colegas en San Marcos. Él fue el que me propuso, pues no, y ahí encontré a otros colegas. ¿Me permite unos minutos, por favor? Un par de minutos nada más. ¿Sí, Sí, sí. profesor Serna? Sí. A ver, estimados colegas, buenas noches. Yo soy Alberto Vázquez, probablemente algunos de ustedes me conozcan. Anoche se hizo el Congreso. En materia educativa, evidentemente, nada está dicho. Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Cualquier país del mundo, si no desarrolla educación y salud, que son los dos puntales, este país no se puede llamar realmente país, ni mucho menos Estado-nación. La educación en el Perú no está abandonada. Lo han abandonado a propósito, que es diferente. Hace buen tiempo, quienes estuvimos en la secundaria, estudiamos en las grandes unidades escolares, al margen de que de repente habrían también algunos errores ahí, pero la formación del maestro y la formación del educando era leguas distintas a lo que estamos ahora. Una cosa que me preocupa con los profesores que también trabajamos en academia es, la academia no forma, la escuela sí forma. La escuela es una institución formativa. A todo nivel, las instituciones, las escuelas de educación básica regular y la universidad son instituciones formativas y por lo tanto también democráticas. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en Cuba para ver el problema, inclusive en educación. Algo que quise preguntar anoche, pero ya el tiempo fue bastante precario. ¿Por qué el niño, el adolescente en Cuba, tiene el atractivo de ir a la escuela? O sea, quiere ir a la escuela. La escuela es un atractivo que motiva al alumno. ¿Por qué? Una pregunta interesante. Segundo, ¿por qué nosotros, y con la conducción que se hizo anoche en el Congreso, y con la conducción que hay, con la mentalidad que hay de cambiar la educación, ¿para qué hay que mejorar la educación? ¿Para qué? Es una pregunta que hay que hacer. El problema no solamente es cognitivo, sino que hay que mentalizarnos en la idea de un país, una nación que tiene que potenciarse a través de la educación. Algo que dijo Bernardino anoche es muy importante. Si no hay vocación de servicio, a través de la educación en realidad no se puede trabajar como maestro, como profesor. Todas las taras, todas las deficiencias, todos los vicios que hay en la academia no se pueden ni se debe trasladar a la escuela. Esto es fundamentalmente importante. Muy importante. Muchas veces en las academias la gente se mueve en función de las encuestas. Porque eso significa más horas y cosas por el estilo. Aquí no es así. La educación no es evidentemente un servicio, la educación es un derecho natural. Por lo tanto, nosotros, en mi caso,
Yo estoy mentalizado y cumplí, porque hay una responsabilidad con lo que se me pidió en historia, hice las matrices y estoy dispuesto a profundizar, a ampliar más las matrices, y hay que tener en cuenta que nosotros, con la experiencia que tenemos de dictar, ahí no acaba nuestras vidas académicas. Cada día tenemos que aprender más. Yo estoy trabajando en unas instituciones tan pocas, porque no hay mucho trabajo para mí, y todos los días estoy haciendo material nuevo, todos los días estoy haciendo preguntas nuevas, todos los días amplío el banco de preguntas, todos son nuevos. Yo nunca plancho material, por ejemplo. Hay bastante material, bastante PTTs ahí ahorita, pero yo no los agarro mecánicamente y pum, pum, lo plancho y se acabó. No es así. Se corrige, se amplía, porque hay que ver con quién se va a trabajar. La brecha entre la escuela y la universidad, la escuela pública y la universidad, se ha agrandado. Ese vacío hay que cubrirlo. Ya había intentado hacer esto antes con otro grupo de profesores, a través de Gregorio Santos en Cajamarca, no se pudo. Hay que tener en cuenta también, yo creo que el profesor Serna, creo que también Rafael, Emerson, todos ellos, no tanto Bernardino, conversamos anoche, la labor no va a ser fácil. No, tenemos un grupo político que está en contra de estos avances. Ellos son los responsables de la educación que esté así. Ellos son los responsables de que la salud esté así. Ahora que se quiere motivar un cambio, y un cambio que tiene que quedar, porque acá nosotros nos la jugamos, no la jugamos por nuestro empleo, por nuestros bolsillos, no, nos jugamos por el país. Nos jugamos por esa amplia mayoría que recién ahora ha votado, porque yo les sugiero que lean un libro muy interesante, ¿no? de Matos Mar, Desborde Popular y Crisis del Estado. El otro Perú votó, y ese voto del otro Perú que hay en nuestro país es que se quiere desconocer. Entonces yo quería permitirme estos minutos, pido disculpas por haberme extendido, pero mentalizarnos en la idea de nuestro país. Yo quiero a mi país, y por lo tanto, si lo que yo tengo modestamente aporta, voy a aportar con todo, debo aportar con todo, porque soy peruano. Disculpe que me haya extendido, profesor Serna, muy amable, gracias. Ya, gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Muy bien. Sigue, Eduardo. Ya, espera para responder un mensaje acá. Ya, estaba escuchando a Alberto. Claro, en una primera impresión pareciera que se va a llevar tal como está de las pre a los colegios. Ya, es parecido a como que se dijo, ¿no? El modelo de escuela nueva lo había ensayado Germán Caro Ríos. Claro, claro, así es. Correspondió a esa época, pero Así es. ahí había errores, digamos, conceptuales que se han identificado ya con el tiempo. Pero, ¿cuál es el aporte importante? Que él ensayó una forma de gestión. Entonces, ese aspecto positivo es el que se recoge. Claro. Igual, en las academias hay un enorme esfuerzo en cuanto han secuenciado, no todos los contenidos, muchos contenidos, ¿no? Y sobre todo, como que esa experiencia se ha acumulado en los colegas, que les va a ser fácil afrontar esta tarea de secuenciar contenidos, porque han alcanzado un nivel de dominio del contenido, ¿no? No, pero en el proceso nos vamos a ir dando cuenta que, si bien es cierto, hay un dominio del contenido para un estándar internacional, todavía nos falta un poquito más, ¿no? Entonces, el tema es complejo. No, ¿de qué se recoge la parte positiva, ¿no? Que ya han trabajado un sistema de contenidos que ha permitido, por ejemplo, demostrarlo con los resultados en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, como es la construcción de un sistema educativo peruano propio, tenemos que partir de lo que tenemos, ¿no? De lo que tenemos, es decir, con las piezas que tenemos.
Y aquí viene el tema que hay que entenderlo claramente, ¿no? Estamos en una etapa que la población requiere no teorías educativas, no elocuentes disertaciones, ¿no? Lo que la población quiere es una tecnología educativa. Es parecido así, ¿no? No me hables que vas a diseñar una carretera, un vehículo, tal. No, yo necesito a ver dónde está el vehículo para ver cómo se mueve por la carretera, ¿no? Ya, entonces, el error que se viene cometiendo, sobre todo en Facultad de Educación y en las universidades, es abusar, pues, de los elocuentes discursos y no nos damos cuenta que estamos frente a una tarea ya de tecnología educativa. Entonces, cuando le vamos a decir a la población, la nueva escuela pública es de esta manera, ya es una tecnología, ¿no? Ya se ha profundizado en muchos aspectos teóricos, aspectos psicológicos, aspectos pedagógicos, ¿no? Se ha barrido recojo de experiencias, ¿no? Entonces, ese sería un segundo momento, ¿no? Con algunos, por ejemplo, que tienen, dice ya, a ver, pero ¿por qué están poniendo proyectos productivos? Muy bien, entonces vamos a profundizar, ¿no? Ya, pero la población, ella no requiere pues que uno le profundice. ¿Por qué requieres proyectos productivos? La población ve que sus hijos al terminar la secundaria no saben producir algo importante, ¿no? Entonces, pues ellos necesitan que se implementen los proyectos productivos. Ahora, ¿cómo van a hacer? Ya, entonces ahí viene la tecnología, ¿no? La tecnología educativa. Ya, entonces, ¿qué relación tiene un proyecto productivo con el desarrollo de la parte afectiva, con la parte del desarrollo moral? Todo eso ya son asuntos que entre colegas lo vamos a ir profundizando, ¿no? Ya, entonces, ahora, ¿por qué se están incorporando olimpiadas? Porque está demostrado, pues, que es como una chispa que enciende ese motor de aprendizaje que toda persona tiene, ¿no? ¿Y por qué se están incorporando secuencias de contenidos atendiendo a niveles cognitivos? Porque ya hoy día, pues, los niveles cognitivos están muy bien establecidos en el mundo y los estándares de calidad educativa, sobre todo la eficiencia, se miden con los indicadores de evaluación PISA, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo está resumida ya nuestra tecnología educativa? Para los padres es el horario, que le hemos llamado horario sinérgico, ¿no? Entonces, cuando vamos a ofrecer en Ayacucho, por ejemplo, allá, ¿no? Los profesores, ellos ven el horario y ahora, ¿cómo vamos a trabajar de esta manera? Y ahí viene el tema, pues, que lo hemos resuelto, ¿no? Y esa es la parte que debemos ir entendiéndolo, ¿no? El sistema de formación y achachic de los profesores, ¿no? Eso es lo nuevo, o sea ya, ¿y por qué se incorpora el sistema de formación y achachic? Porque hemos llegado, pues, a un círculo vicioso, ¿no? Los profesores los forma las facultades de educación. Y ahí no se escapa ninguna facultad de educación, ¿ah? La Facultad de Educación de San Marcos, de la Católica, la Cantuta, las facultades de educación de provincias. ¿Quién forma a los profesores? Son ellos. ¿Quién forma a los profesores que enseñan en los institutos pedagógicos? Los mismos profesores que formó las facultades de educación, ¿no? ¿Y por qué los forman tan bajo? Porque simplemente es un reflejo del nivel que tienen los profesores, ¿no? Entonces, los profesores en forma individual forman a los estudiantes terminan la secundaria y nuevamente ingresan a la universidad y el espiral se ha ido yendo hacia abajo, hacia el foso, ¿no?
cuando el espiral debió ir subiendo, ¿no? Lo que Mario Bunge le llamaba el círculo vicioso, ¿no? Entonces, no tiene sentido que un programa de capacitación, los mismos que lo formaron, intenten pues elevar el nivel del profesorado, ¿no? Ahí es donde ha aparecido este sistema de formación Yachachi, ¿no? Que trabaja en base al principio que lo han traducido, ¿no? Más o menos del quechua, el que más sabe enseña a aprender bien, ¿no? Incluso teniendo una buena referencia, un buen libro, ¿no? Ese libro me enseña a aprender bien, ¿no? Históricamente, recuerden, Albert Einstein, nadie le enseñó ecuaciones diferenciales, no tuvo profesor, él tomó libros y empezó su proceso de aprendizaje, ¿no? Ya, porque son cerca de 600,000 profesores entre públicos y privados, ¿no? Que la formación es deficitaria, no dominan los contenidos a un nivel de estándar internacional. Entonces, ¿cuántos de los colegas pues tienen ese dominio? Pocos, pocos, ¿no? ¿No? Y sobre todo esto se ha mercantilizado de tal manera que creemos que educación es dictar por horas y nosotros pues recibir una remuneración, ¿no? Eso empezó con las universidades privadas, con las mismas, las academias, luego se ha ido a los centros preuniversitarios, y luego ya en la universidad, los profesores ahí ganan un salario por tiempo completo, pero ellos creen que solamente ganan porque dictan las horas de clase, y el resto de horas se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Entonces se ha distorsionado completamente, pues lo que se consideraba que la educación es un proceso social de aprendizaje, no es un proceso en donde pues alguien me vende el curso y yo lo compro, ¿no? Entonces eso no ha permitido desarrollar a ningún país del mundo, ¿no? Los países desarrollados han logrado porque entienden que su profesorado está involucrado en un proceso de educación entendido como líderes, ¿no? Que están permanentemente apoyando ese proceso de aprendizaje, ¿no? Guiando ese proceso de aprendizaje. No se aspira a que un profesor sea una biblioteca andante, ¿no? Eso tuvo su época, ¿no? Hoy día el volumen de información es tan alta que el profesor debe dominar contenidos donde él diga yo los domino, ¿no? Pero no todos, pero en el resto de contenidos debe convertirse pues en una guía, en aquel que acompaña y que esos contenidos lo va a elaborar otro profesor especialista, ¿no? Que lo domina, ¿no? Por ejemplo, ya yo domino el contenido de cinemática, ya, entonces voy a elaborar pues la secuencia cognitiva, ¿no? Y con los demás colegas lo afinamos, los que lo consideren, y eso lo vamos a ofertar, ¿no? ¿A quién? Al sistema de contenidos. Entonces entra al sistema de contenidos, ¿no? ¿No? Entonces igual, alguien domina un contenido de geometría, igual, ¿no? De álgebra, igual, ¿no? Y así. Ya, entonces, cuando uno dice que el contenido es una secuencia cognitiva, obedece pues a que eso ya también fue investigado, ¿no? Por el proceso de construcción, ¿no? Del conocimiento, es como si fuera unos ladrillos que se van acomodando en paredes, las paredes en casas, las casas en estructuras, ¿no? Mayores. Y así hasta que se llega ya al conocimiento ya más complejo, ¿no? Ahí están viendo la matriz de los contenidos de física, ¿no? Ya, uno es parte de la experiencia. Yo, por ejemplo, ya tengo 30 años dictando curso de física, ¿no? Parte de la experiencia, ¿no? Tanto en la universidad, física 1, física 2, física 3, ¿no? Luego, ya los cursos de física en sí, ¿no?
Ya, pero aquí viene el tema, pues que la matriz debe estar acompañada de las referencias. Ya, ¿por qué? Porque los profesores que van a ser parte del equipo del Yachachic, ¿no? Ellos primero deben saber que estos contenidos ya están organizados en lo que se llaman las disciplinas en el mundo, ¿no? Caso de física, ¿no? Y así, caso de álgebra. No hay un curso, por ejemplo, digamos, que abarque física y matemática mezclado, ¿no? En los bachilleres hay veces se requiere hacer ese tipo de combinaciones, pero ese es para una demanda específica ya, ¿no? Pero cuando se trabaja en educación básica, se tiene que trabajar la estructura conceptual, ¿no? La estructura conceptual. La cinemática es una estructura conceptual, ¿no? No es algo que ha sido, pues, es decir, todo empieza con un primer ladrillo y luego va a añadir el segundo, el tercero y así se va complejizando, ¿no? Es una estructura conceptual, ¿no? Igual se van a ir dando cuenta que todos los otros contenidos son estructuras conceptuales, ¿no? Que el niño desde que empieza a identificar los elementos del entorno, él lo va construyendo, ¿no? Ya, entonces, esa es la otra tarea, las referencias, ¿no? Las referencias, aquí, por ejemplo, que van a llegar a los profesores, son 3. Esta que yo le he conseguido en inglés, no sé si habrá en español, pero materia y interacciones, ¿no? De Sherwood, miren acá, ¿no? Entonces, algunos dirán, pero ¿por qué estás usando esa referencia? Dice, ¿no? Ya, porque en la estructura conceptual yo tengo que referenciar el contenido con el estándar internacional, ¿no? Entonces, sobre todo con aquellos que están más cerca al descubrimiento del conocimiento, ¿no? Ya, entonces acá está Sherwood, mira, y lo titula Materia e Interacciones. Resulta que en la física hay una tendencia a que los contenidos se presenten en una secuencia histórica. No es casual que primero digan vamos a estudiar Galileo, de ahí sigue Newton, de ahí sigue Faraday y así va, ¿no? En cambio, este texto plantea un enfoque nuevo, ¿no? Porque la física realmente estudia las interacciones de los entes físicos, ¿no? Que ocurren, bueno, en los elementos de la materia, ¿no? Entonces tiene un enfoque completamente diferente. Ya no es histórico, ¿no? Entonces arranca por mecánica moderna, lo divide en 2 grandes volúmenes y interacciones magnéticas y eléctricas, ¿no? Ya, pero también estamos tomando otro texto que se usa, ese texto se usa a nivel de los bachilleres de estándar internacional, ¿no? Este texto que también se utiliza, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? El Serway, ¿no? Conocido Serway, que son volumen 1 y volumen 2. El Serway tiene un enfoque estrictamente histórico, ¿no? Empieza con Galileo y así va la secuencia histórica, ¿no? Serway, ¿no? El Serway, claro, el Serway, ¿no? Entonces, en el piloto que yo estaba ensayando, yo les he dado a los profesores el texto. ¿Ah? Entonces ellos dicen, pero este texto es nuevo, ¿no? Es interesante, ¿no? Y han empezado en la primera página, ¿no? Y se les va abriendo, como se dice, pues, ese gusto por comprender los conceptos. Recuerden, el aprendizaje, para que sea significativo, a la persona tiene que darle una
satisfacción interior. Es decir, cuando algo que lo ve confuso, llega un momento en que lo ve con claridad, entonces él siente una satisfacción. Ahí empezó la interacción del que aprende con el contenido. Ya, eso es importantísimo que lo tengamos claro, ¿no? Si bien es cierto, el aprendizaje es proceso social, pero se concreta cuando el estudiante o cualquiera interactúa con el contenido. ¿Qué significa eso? Que cuando su estructura mental es impactada por algo que es desconocido y él intenta conocerlo, entonces empieza ese proceso de interacción, ¿no? Y el otro texto es el de física conceptual de Hewitt, ¿no? Este tiene varias ediciones, lo mismo tiene el Sherwood, lo han ido actualizando. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen asignado ingentes recursos para que estos profesionales vayan construyendo ese sistema de contenidos. Este texto es un sistema de contenidos. Ya, pero nosotros estamos dando un paso más allá, ¿no? Que lo estamos codificando en función de los procesos cognitivos en relación con la edad, ¿no? Y eso un poco se ha ido intuyendo de lo que están haciendo en Singapur, ¿no? Es decir, lo van codificando de acuerdo a la edad, ¿no? ¿No? Porque yo me he topado con sumías, por ejemplo, ahí que lo han liberado y por ahí lo publican en primaria. Y dice, ¿pero qué hace en primaria? Mecánica cuántica, ¿no? Absurdo, dice, ¿no? Entonces ya nos hemos dado cuenta que tiene su explicación, ¿no? Tiene su explicación porque los fenómenos cuánticos van apareciendo, pues, cuando el niño empieza a mover la cabeza, ya interactúa con la luz, interactúa con fenómenos que tienen relación con esos procesos cuánticos, ¿no? Ya, ¿por qué hemos elegido este texto? Porque este sí recoge, es decir, la física lo va presentando en texto, conceptos, y va elevando el nivel de estructuración conceptual. Entonces, como va a llegar a los profesores, ya, este va a ser el texto de la referencia. Ya, ¿por qué la referencia? Porque nosotros no nos vamos a poner a discutir entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, se generó la discusión a qué llamamos velocidad promedio en las redes, ¿no? Entonces, Hugo Luyo daba un concepto, el maestro Pokémon daba otro concepto. Bueno, el maestro Pokémon con cariño, ¿eh? El maestro Lauro Pérez Terrell, ¿no? Walter Pérez. Walter Pérez, ¿no? Walter Pérez, ¿no? Con él hemos conversado bastante sobre esto, ¿no? Y por el último, él para respaldar su concepto decía, bueno, yo lo escuché de un profesor alemán que ya, listo, ya, con eso nos... Ya, otros y así. Había un colega que le acuñaba un término que le llaman método Guaranga, ¿no? ¿Qué cosa es velocidad promedio? Y todos, ¿no? Tenían diferente concepto. Entonces ya se imaginarán al estudiante cuando llegue eso, ¿no? Ya, entonces había varios conceptos, había rapidez promedio, ¿no? Había velocidad a secas, ¿no? Velocidad, el concepto de rapidez, solamente rapidez, ¿no? Entonces, el otro decía velocidad promedio o velocidad media, ¿cuál es el nombre? Y empezaba la discusión. Entonces, por eso optamos por la referencia, para no entrar ya en esas discusiones, ¿no? Ya, entonces vamos acá a ver qué dice Serway sobre velocidad promedio. Ah, está muy bien, ahora sí. ¿Cómo lo va construyendo? Ah, ya está acá, ¿no? ¿Qué dice este otro señor de Sherwood? Ah, acá está, ¿no? Ya, lo óptimo sería pues que nos vayamos a los artículos originales, pero eso como país no tenemos acceso.
cuando se tenga ya toda la, digamos, todo el apoyo, se va a lograr pues que todo el profesorado tenga acceso pues a las revistas, ¿no? A los artículos. Es costoso, sí es costoso, pero el país lo puede financiar, ¿no? Lo puede financiar. Algunas universidades han financiado el acceso ya a algunas publicaciones originales, ¿no? Porque sabemos que los textos se van trabajando en base a las publicaciones originales, ¿no? Entonces ya es segunda mano, no es primera mano, ¿no? Ya, eso porque en el futuro va a dar pie para que nuestros colegas empiecen a investigar cómo elaborar la mejor secuencia cognitiva, ¿no? Y en función de esa secuencia cognitiva, cómo elaborar la mejor estrategia, ¿no? La estrategia para que se debe reflejar ya en la clase. Ya, pero como estamos hablando solamente de curso, van a tener que enfrentar la siguiente disyuntiva. Hay estudiantes que no le interesa ese contenido. Es decir, no ha aparecido la interacción con ese contenido, ¿no? Entonces, en la forma tradicional, nosotros hemos pensado que a los estudiantes hay que someterlo a los cursos y obligarlos a que aprendan los cursos, y eso ya está demostrado, da resultados muy limitados, ¿no? Y los que preparan olímpicos claramente lo ven. El estudiante que se interactúa con el contenido, ese es el que empieza a surgir, ¿no? Y los otros interactuarán con otros contenidos. Entonces, ahí se explica por qué estamos poniendo proyectos productivos, porque el proyecto productivo es el estudiante el que lo va a decidir. Él va a decidir qué cosa va a realizar, ¿no? Lo mismo que Olimpiada, él va a elegir. Pero ahora también viene el problema de los cursos. ¿Qué curso él va a elegir? ¿No? Entonces ahí nos enfrentamos a algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, si el estudiante ya lo tiene ordenado, las secuencias cognitivas, ya tal vez en un primer momento no interactúa muy fuertemente con el curso de los contenidos de física, está interactuando con otros. Pero como él se involucró en un proyecto productivo, el proyecto productivo que tiene que ver con la realidad te exige manejo de contenidos, no solo de un curso, sino de varios cursos a la vez. Entonces, como él ya lo tiene ordenados, simplemente le da un clic ahí y ahora sí ya lo va a comprender y va a ampliar su rango de contenidos. En el piloto que se hizo, cuando a los estudiantes se les presenta 24 cursos, realmente ellos se involucran en los 24 cursos, porque los temas son diferentes, ¿no? Acaba uno, lo ve interesante, luego se va al otro y así, ¿no? Y en la medida que ya va avanzando, uno se da cuenta que ellos empiezan a profundizar en unos contenidos más que en otros. Ya, y eso va a tener relación con el cambio que se está planteando, tiene que ocurrir en la universidad, los bachilleres, ¿no? Los bachilleres, hoy día está que los estudiantes eligen bachilleres que la universidad les ofrece. Pero ¿cuál es el tema? Que el mundo está cambiando y el que lo cambia no somos los adultos, el que lo están cambiando son las nuevas generaciones. Entonces, los estudiantes son los que van generando los nuevos bachilleres, ¿no? En la uni, por ejemplo, mientras están desarrollando por acá sus contenidos, sus sumarios, los estudiantes están en otra cosa, ¿no? Están armando grupos de interés aparte, ¿no? Entonces, la universidad está de espaldas, pues, lo que se ha llamado un currículo colonial, ¿no? Currículo colonial que a todos se los quiere pues adoctrinar con un conjunto de cursos que los adultos pensamos debemos aplicarle a los estudiantes. Ya, entonces, ese marco es importante y eso va a recorrer para todos los cursos. Entonces, el que está con álgebra, por ejemplo, ¿qué referencias está tomando?
¿ya? Y ahí, si el curso de álgebra es el más avanzado, mejor la referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo docente empieza a actualizarse, a exigirle, ¿no? Que vaya comprendiendo los conceptos, ¿no? Igual geometría. No sé qué referencia están eligiendo. Y el tema se complica con los colegas, historia, por ejemplo. Hay muchos investigadores en historias recientes que están publicando, ¿no? Entonces, porque la historia yo tengo que fundamentarla en lo que ya se conoce, pues, los estudios históricos, las referencias, ¿no? Ya, lo que escribió Garcilaso está bien, distorsionó por acá, pero ¿quién demostró que distorsionó? Acá este otro investigador demostró que distorsionó, ¿no? Ya, el otro, acá han distorsionado, ¿no? El hecho, pero ¿cómo demuestro que ha sido distorsionado? Entonces, por acá está la fuente, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo en historia, ¿no? Entonces, ahí es más complejo la cosa, porque para que lo vayan secuenciando, ordenando, sí va a ser un trabajo bastante duro, ¿no? Bueno, se espera pues que con los colegas que se involucran, en algún momento va a haber el financiamiento para que se dediquen pues a tiempo completo. Ya, por eso viene el tema pues que los orientadores que le estamos llamando son aquellos que se van, prácticamente los que van a asumir la conducción de esta construcción del sistema de contenidos. Los orientadores, ¿no? ¿No? Entonces ahí fundamentalmente, ¿qué cosa cuenta? El requisito ya internacional para ser profesor. Sensibilidad social. El que no tiene sensibilidad social es complicado que sea profesor en estos siglos, ya, en estos tiempos modernos, ¿no? Sensibilidad social, ¿no? Entonces, ese es un tema que está entrando poquito a poquito al país, ¿no? ¿No? Sensibilidad social. Por ejemplo, en Finlandia ese es un requisito fuertísimo, ¿no? El que no demuestra sensibilidad social simplemente no califica para ser profesor, ¿no? Así dominen los contenidos en el mayor nivel, ¿no? Entonces ese es otro tema, pues, ¿no? Entonces estos orientadores, es decir, en los equipos que empezamos a construir, nos estamos enfrentando a que en el camino, como lo escuché a Rafael, lo que voluntariamente pues aceptamos. Ojo, nadie nos está diciendo, oye, acá está el cheque, mira, y por lo que te dedicas te vamos a dar tu cheque, ¿no? ¿No? Entonces, es como una cuestión pues, de aquí a mediano plazo, dice, ¿no? O puede ser ya, tal vez, a fin de año, ¿no? Que ya se logra el financiamiento, pero ya se tienen los productos, ¿no? Entonces, se va avanzando en la medida que en algún momento, pues, han habido muchos peruanos que han empezado a ser, pues, pilotos, ¿no? Lo repito, ¿no? Germán Caro Ríos fue uno, le costó muy caro, ¿no? Ahora hay muchos colegas que en forma individual están trabajando cosas interesantes, ¿no? Ahí ya, Orlando Ramírez, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo diseñas tu Olimpiada? Mira, acá, este es producto peruano, ¿no? Ya ahí lo tienes tú ya, ¿no? Y así, una secuencia cognitiva, ya está por acá, ¿no? Entonces vamos integrando ahí, ¿no? Y va apareciendo ese grupo de profesores orientadores, ¿no? Que le hemos dado ese nombre porque, bueno, pues es el más adecuado, ¿no? El más adecuado, ¿no? En la medida que todavía no tenemos, pues, verdaderas facultades de educación, ¿no? Entonces eso será a mediano plazo, si hubiera ya claridad, por ejemplo, de cambiar las facultades de educación. Anoche tuvimos una grata sorpresa ahí de una colega investigadora de la Cantuta que justamente había ido pensando hace algún tiempo algo muy parecido, ¿no? ¿No? Y lo dijo abiertamente ahí en el evento.
dijo, los institutos pedagógicos hay que eliminarlo. Y luego, después, cuando conversamos, le digo, no, no digas si hay que eliminarlo, le digo, ¿no? Hay que transformarlos, ¿no? En algo más superior. Bueno, es todo un tema eso, ¿no? Ya, entonces se tiene la matriz de contenidos, miren esa forma cómo se va obteniendo de las referencias. Y ahora viene cómo lo voy a secuenciar justamente usando ya el estándar internacional, ¿no? Esa primera columna cognitiva es ya el estándar internacional. Ahí ya no hay discusión, ¿no? Ya hay 74 países que han aceptado ese estándar internacional de evaluación, ¿no? Hay algunos colegas en el magisterio, por ejemplo, que todavía no dicen que PISA, que por allá, que por acá, ¿no? Bueno, pues entonces que proponga cuál es que use el método de cómo evaluaban los incas. Y yo hasta donde he averiguado, los incas también tenían 7 niveles, no 6, tenían 7. Y era justamente el más alto nivel que ya algunos lo han considerado como un nivel la creatividad, ¿no? La creatividad es el 7. Ya, yo lo estoy evaluando eso por ahí, hay varias publicaciones, pero la primera cosa que me ha llamado la atención es por qué los incas tenían 7. 7, ¿no? Ya, ¿y cuál era lo importante de los incas? Que en esos 7, no solo ellos involucraban la parte cognitiva, sino también la parte afectiva, la de acá, ¿no? La parte afectiva, ¿no? Ya, evaluación PISA no lo menciona, pero aquí ya lo hemos hecho explícito, ¿no? Explícito la parte afectiva. ¿Por qué? Porque hay contenidos que tienen mayor peso en la formación afectiva, ¿no? Así como hay contenidos que tienen mayor énfasis en la parte cognitiva, ¿no? ¿No? Entonces, se ha ido cometiendo errores, como por ejemplo, están en el curso de un contenido de matemáticas y como hay que practicar, ¿no? La amistad, a ver muchachos, dense su abrazo, ¿no? En el curso de matemáticas, están así, ¿no? Y van descuidando la parte cognitiva. Hay otros contenidos en cursos que se van a la parte afectiva, ¿no? ¿No? Entonces, y hay otros contenidos de cursos cuyo peso mayor es la parte moral acá, ¿no? Pero ¿cuál es lo interesante? Que estos están articulados. Articulados. Alguien puede un poquito subir por acá a nivel cognitivo, en afectivo está un poquito más bajo, en moral está un poquito más bajo. Pero es un tema de investigación. Como es nuevo esto que está llegando de los niveles cognitivos, es decir, ¿no? Para nosotros, es nuevo. Yo tengo una hipótesis que realmente están amarrados al mismo nivel. Es decir, si alguien alcanza un nivel cognitivo de 4, esa persona debe estar en el nivel de desarrollo moral, cumplir los deberes y empezar ya a asignar valor a las cosas, ¿no? Aquí. ¿No? Esa es mi hipótesis que yo estoy planteando, ¿no? Y que va a surgir en la medida que lo planteemos, pues, ¿no? Ya integrando diferentes colegas para ir relacionando, ¿no? ¿No? Entonces, no por algo, por ejemplo, Albert Einstein, él llegó hasta el nivel de creatividad arriba, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Él, pues, en su comportamiento moral era altísimo, ¿no? Igual su parte afectiva, ¿no? ¿No? Entonces, está relacionado realmente, ¿no? ¿No? Quizá haya pequeñas fluctuaciones, pero más o menos es al mismo nivel, ¿no? Ya, entonces, si vamos a trabajar que nuestros estudiantes alcancen esos altos niveles cognitivos, pues efectivamente tenemos que guiarnos por esta matriz que le hemos llamado la matriz CAM, ¿no? La matriz CAM. De la abreviatura, ¿no? Cognitivo,
afectivo, moral. Ya, como la evaluación PISA dice que los estudiantes de China Shanghái alcanzaron el nivel 5, casi más del 50%, ¿no? El nivel 5 en la evaluación 2018, entonces ya eso ocurre a los 15 años, entonces es lícito plantearnos que a ese nivel tenemos que alcanzar nosotros también, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Y ya a los 16, 17, trabajar al nivel más alto ya de evaluación, ¿no? ¿No? Y el respeto a la ética universal y en la actuación con consistencia, ¿no? Ya, entonces, hoy día, pues, estamos en el nivel 1 acá, ¿no? El 66% de los escolares. Ya, entonces, ¿qué significa? Pues que el contenido ya lo tengo, pero un contenido se concreta frente a los estudiantes en una secuencia, ¿no? Cognitiva. Y si yo busco que logre hasta el nivel 5 a los 15 años, tengo que secuenciar. Entonces ahí viene el ejemplo y un poquito ahí les voy a presentar algunas clases que se ha diseñado. Ya, el F1. El F1 es la cinemática que, bueno, se le ha llamado descripción del movimiento, ¿no? Un año, a mí se me ocurría, decía, pero, y ahí viene el tema, pues que cuando el docente ha tenido ya contacto con estudiantes, bueno, ha tenido hijos, ¿no? Ya, entonces dice, traslación de objetos, dice, ¿no? Un niño que todavía está gateando, ¿no? Ya, 2 años, orientación del movimiento, y así. Empecé a secuenciar, ¿no? Dirección y movimiento. Entonces, miren cómo va subiendo, ¿no? Se supone que cada concepto lo toca a los 2 años en la sesión correspondiente y nuevamente lo vuelve a tocar al siguiente año. Pero ya aumentó uno nuevo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre orientación y dirección acá, no? Entonces empieza uno a pensar, dice, pero ¿qué diferencia hay, no? ¿O en qué lo diferencio, no? Luego dice movimiento y trayectorias, ¿no? A los 4 años, a los 5 años, distancia y tiempo. A los 6 años, rapidez promedio. Pero, oye, ¿cómo vas a poner rapidez promedio a los 6 años? Dice, no, si eso se enseña en al quinto secundaria. Pero miren, si el estudiante tiene ya la noción de distancia y tiene la noción de tiempo, simplemente ya lo puede relacionar estos dos, ¿no? Después de un año. Ya lo puede relacionar. Y luego el 7 dice posición y rapidez, pero ¿qué cosa es rapidez? ¿Qué diferencia hay entre rapidez y rapidez promedio? ¿No? ¿Qué es posición? Y ahí empezó todo un debate, ¿eh? Y yo recuerdo cuando íbamos trabajando esta secuencia, apareció ese debate que creo lo planteó, ha sido Luyo, creo lo planteó, ¿no? Lo planteó ahí en las redes y se armó pues una tremenda discusión ahí, ¿no? Ya, algunos simplemente ya se quedaron en su posición y otros, bueno, cambiaron, pero la mayoría no quedó claro cuál era todo eso, ¿no? Ya, luego 8 años y apareció aquí velocidad promedio. ¿Qué diferencia hay entre velocidad promedio y rapidez promedio, ¿no? Que está en el anterior, ¿no? Y si ya un estudiante de 8 años puede construir ya este concepto de velocidad promedio, ¿no? Y esto va teniendo relación con lo que está arriba en la matriz, pues, ¿no? ¿No? Va conociendo y luego va comprendiendo ya, ¿no? Ya 8, 9,
Y que resulta que en la vida real uno se enfrenta al concepto de velocidad realmente, ¿no? No se enfrenta al concepto de rapidez promedio, ¿no? Velocidad promedio. No, los entes se mueven, van cambiando en posición y en realidad la cantidad que va cambiando es la velocidad ahí, ¿no? Y como a los 10 años está planteado que sea aplicar, y ese ya es en la vida diaria, ¿no? En el entorno. Entonces ahí ya yo debo trabajar los dos conceptos importantes que se presentan cuando describo el movimiento del objeto, ¿no? Velocidad y aceleración. Ya, luego empieza ya la matematización para los cálculos. Y esto sí ya requiere pues que en paralelo en matemáticas, ¿no? En geometría, en números, en álgebra, haya ido avanzando también la secuencia cognitiva, ¿no? Ya, y bueno, ya hicieron movimiento 2D en XY. No le voy a repetir lo mismo a los 13 años, tengo que cambiarle, ¿no? ¿No? Entonces digo ya, movimiento 2 dimensiones en R-teta, coordenadas polares, ¿no? Luego sigue avanzando, 14 años, miren, y yo me quedé sorprendido al nivel que se va a alcanzar. Dice, velocidad angular y aceleración angular. Ah, pero hay rapidez angular, ¿no? Y este me habla de velocidad angular y aceleración angular, son vectores, ¿no? Y yo he visto varios videos, por ejemplo, que suponen que el vector está para un lado, está para otro lado, ¿no? Pero como no lo han construido en base a toda una estructura conceptual, porque esto en paralelo significa la construcción matemática del producto vectorial, por ejemplo. Entonces, ahí recién ha salido muy claro que estos efectivamente son vectores. Y cuando yo me refiero a velocidad angular, debo trabajarlo con los vectores, ¿no? Ya, luego, 15 años, como ya avanzamos, porque velocidad angular y aceleración angular ya plantea un problema en 3 dimensiones. Entonces, ya estamos como para formalizar la descripción más general, ¿no? Movimiento 3D, ejes X, Y, Z y coordenadas cilíndricas le puse ahí. Y luego en 16, coordenadas esféricas. Y en 17 ya se puede trabajar el movimiento relativo, que es bastante complicado, ¿no? Bien, entonces, esa es algo que lo fui elaborando y ahí empezó a intervenir el grupo de colegas con los estudiantes y ahora hagamos las clases, ¿no? Hagamos las clases, busquemos estudiantes. ¿Ya? Entonces ahora cuando una escuelita se nos presente completa, muy bien, niños de 6 años, muy bien, acá ya está la actividad, ¿no? Rapidez promedio, vamos a trabajar, muy bien, acá está, ¿no? Ya, en F2 interacción, por ejemplo, acá estaba rotación de cuerpos y ajuste. En F3, en energía, estaba transferencia de energía por electricidad. Todo esto ya lo hemos trabajado con escolares, ¿eh? Y hemos visto cómo va funcionando, ¿no? La estructura conceptual y cómo los estudiantes van respondiendo, ¿no? Ya, cuerpo rígido. Aquí aparecía este concepto, rapidez angular promedio acá, ¿no? No aparecía acá, ¿no? Acá en la secuencia. Aquí aparecía rapidez angular promedio. Elasticidad, esfuerzo, ¿no? Luego está el F6, está fluidos. Y luego con el colega que él está asumiendo el caso de física, no sé hasta dónde más ha avanzado para que ya lo vayamos completando esta matriz de contenidos específicos, ¿no? Ya, entonces ahora les muestro las, a ver, de 5 años, y ahora van a ver cómo 5 años un niño no sabe leer todavía. Entonces, esto tiene que el docente
leerlo, ¿no? Ya. Identifica. ¿De dónde viene este verbo? Que a los 5 años se está planteado, el nivel 1 es conocer. Entonces el nivel más básico es identifica, ¿no? Distancia y el tiempo. Entonces miren a qué se enfrenta, ¿no? Distancia, y escuchar tiempo. Está construyendo sus primeros conceptos, ¿no? Luego, cuerpos en movimiento. Entonces, este cuerpo, esta palabra cuerpo es una ya, digamos, una categoría, ¿no? Una categoría. Cuerpo. Ya. Entonces, lo que se llama aquí la condición, ¿no? Entonces, primero tienen acá el nivel cognitivo, es el primero, el nivel. Luego viene el contenido, que no es simplemente el título que está acá, ¿no? Ya que está en la secuencia, Luego viene la condición, distancia, tiempo, digamos, ¿dónde? En cuerpos en movimiento, ¿no? La condición. Y luego viene el contexto, es decir, ¿con qué? ¿No? Como en el movimiento de pelotas acá, ¿no? De pelotas. Entonces los niños van a estar con sus pelotas, ¿no? Ya, entonces aquí dice, 2 pelotas en reposo. Ah, el reposo. Entonces, ¿qué cosa se entiende acá, no? Reposo. Están ahí quietas, ¿no? Reposo. Se ponen en movimiento. Ah, movimiento, dice. Al mismo tiempo, dice, pero al mismo tiempo. Sobre el piso del salón. Ruedan con movimiento lento hasta que se detienen. Entonces, ¿qué está viendo el niño? Ah, si yo lo voy a poner al mismo tiempo en movimiento, ahí se nos empezaba a ocurrir, y eso lo conversábamos con los colegas, ¿no? Usando esta tabla. Entonces, lo empujamos un poco y la pelota se empiezan a moverse. Ya. Dice, dibuja sobre el piso la trayectoria de cada pelota. Entonces, el docente lo va a hacer con claridad, ¿no? Como el niño lo ha visto por dónde se ha ido la pelota, hasta dónde se detiene, ahora sí, con una tiza, a ver por dónde se ha ido, ¿no? Lo va a rayar, ¿no? Identifica cuál trayectoria tiene mayor distancia. Dice, ah, pero distancia, ¿qué cosa es esto, no? Y eso lo hemos ido pensando, dice. ¿No? ¿Cuál trayectoria tiene mayor distancia? Y luego, dice, identifica cuál pelota ha demorado más tiempo en detenerse. Ya, en 5 años era un tema que tal vez uno decía, todavía no se dan cuenta que la noción de tiempo cuando comparan, ¿no? Y cuando lo hemos hecho, claramente se ve que el niño de 5 años lo tiene ya claro la noción de tiempo. No sé si en 4 años, ¿no? Lo hemos ensayado con niños de 5. Si se hace con 4, a ver hasta qué punto ellos ya pueden, al ver las 2 pelotas que se mueven, ¿no? A ver, como lo van viendo que una se detuvo y la otra todavía no se detiene, entonces cuando uno le pregunta cuál pelota ha demorado más tiempo en detenerse, a ver si lo señalan, ¿no? Ya, y aquí viene ya el concepto en sí, ¿no? Entonces, la distancia es la longitud de la trayectoria. Mira, entonces ahí viene la trayectoria, esta es la tiza, ¿no? La longitud, pero distancia, dice, es longitud de la trayectoria. ¿Se dan cuenta cómo va estructurando, no? Entonces, ahora, ¿cómo vas a ver la longitud? Seguida por el cuerpo durante un tiempo. Y ahí sí vino el problema, pues, que todos los niños tenían, acá está en la actividad, y acá, como es conceptual, dice,
un niño parado sobre el piso y otro niño parado sobre un banco, ambos tienen en sus manos una pelota. Otro niño, a la voz de 3, da la orden para que suelten las pelotas como se muestra en la figura 2. Ahí está, ¿no? Lo ven ahí, ¿no? Entonces ahora, mira la pelota. Dibuja en una hoja de papel o en la pizarra la trayectoria de cada pelota. Ya. Identifica cuál trayectoria tiene mayor distancia. Ahí ningún niño se equivoca. Todos dicen ya, esta. Identifica cuál pelota ha demorado más tiempo en chocar contra el piso. Entonces miren al reto a la cual uno lo enfrenta al niño, ya dice, pero uy, ahí sí, como los tiempos son muy cortos, se les hace un poquito difícil, ¿no? Y cierra la actividad con lo que le hemos denominado una verificación. Verificación. La verificación es simplemente cambiarle el contexto y dejarlo, como se dice, ya en una suerte de conflicto para lo que vendrá en ese contenido, pero al siguiente año ya, ¿no? Porque ahí terminó su contenido a los 5 años, ¿no? Dice, una pelota se lanza al aire desde el lado A del salón hasta que llega al lado B, ¿no? Acá está marcado ahí, ¿no? Ya, aquí se ha movido la figura, no sé qué ha pasado. Ya, ahí está, ¿no? Lugar A, lugar B. Luego se repite el lanzamiento, pero ahora la pelota se lanza a ras del piso desde el lado A del salón hasta que llega al lado B. Para cada caso anterior, explica cuál es el camino recorrido por la pelota y hace un dibujo de cada camino. Explica en cada caso en cuál caso la pelota ha empleado más tiempo en moverse desde el lado A hasta el lado B. Ya, y ahí están las dos figuras, ¿no? Ya, luego viene el concepto de trayectoria. Por ejemplo, ahí se le da una curva. Ya, lado A, lado B. Responde. Y aquí se le había planteado otra actividad, ¿no? Creo que esta no era la definitiva, era la anterior, lo habíamos sacado, estas otras dos actividades de verificación, ¿no? O quedaba, creo, abierta, ¿no? Ya. Ahora, miren cómo cambia ese mismo contenido que está en 5, ahora lo llevamos a 6. 6 años. 6 años, ya los niños recién están empezando a leer y ya conocer los números, ya pueden en una cinta métrica, por ejemplo, decir qué número hay ahí y también en un cronómetro decir, ¿no? Decir cuál es el número, ¿no? Ahí. Ya, entonces como ya subió el nivel, ahora es explica. Y como ya tiene los dos conceptos de distancia y tiempo, entonces ahora lo relaciona, ¿no? Entonces ahora la pelota se pone acá en una rampa, eso se nos ocurrió, se suelta, va por la curva, luego llega al tope y choca acá, ¿no? Choca acá. Entonces cuando uno le dice dibuja la trayectoria, claramente ellos lo dibujan, ¿no? Ahora, determina la longitud. Rápidamente lo hacen con la wincha, ¿no? Y ahora sí viene acá ese concepto, ¿no? De rapidez promedio. Ya, entonces, toma la wincha, acá no nos estamos complicando qué cosa es el metro, nada, él simplemente toma la wincha, como este da la curva, lo pone acá y lo lleva hasta acá, ¿no? Ya tanto hay. Lo pone allí, luego tiempo empleado, y lo pone en su calculadora, porque sabemos eso va a salir pues con fracciones. Y hasta ahí, en matemáticas todavía no están a ese nivel, ¿no? Lo ponen en la máquina y ahí está lo que salía en la máquina y bueno, va a quedar así. Ya, luego venía una aplicación acá.
Ya. Entonces, cuando lo iban viendo, decían, pero esto parece muy avanzado, pero cuando los niños lo empezaban a hacer, se daban cuenta que no era avanzado, ¿no? Ya. Luego en 7, posición y rapidez, ¿no? Posición y rapidez, ¿no? Ya, ahí incluso está la fecha en la cual lo hicimos, ¿no? Este de acá, ¿no? La posición y la rapidez. Entonces, ¿qué se hizo acá, no? Una mesa, luego acá una cartulina doblada acá, y luego un auto de juguete, ¿no? Entonces, se le daba la cuerda, se lo sostenía acá, como decía, posición 1. Entonces, miren cómo lo íbamos construyendo, ¿no? Posición 1 acá, el puntito, ¿no? Entonces, él va de la trayectoria a posición, dice, es un puntito de la trayectoria, ¿no? Posición 2, acá, ¿no? Posición 3, acá. Posición 4. El niño observa, el auto se mueve y ahora le preguntas, ¿dónde hay más rapidez? ¿En la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 o en la posición 4? Que el auto se va deteniendo ya, ¿no? Y lo sorprendente es que todos los niños no se equivocan. Responden que en la posición 2 hay más rapidez, pero ustedes saben que rapidez es algo que instantáneo que ocurre ahí, ¿no? Instantáneo que ocurre, ¿no? Validado eso, cuando los niños respondían así. Ahora, eso es rapidez. Entonces, el que va asociando que por cada posición hay otra cosa nueva que se llama rapidez, que es diferente a que esté en la posición 1, ¿no? A que esté en la posición 2 y así, ¿no? Entonces lo va asociando ya, ¿no? Ya, y bueno, como ya tenía el concepto de rapidez promedio, ahora sí, puede elegir 2 y nuevamente longitud de la trayectoria entre tiempo empleado, ya con su reloj, y se va construyendo el concepto a un nivel mayor ya, ¿no? Entonces, ya le empieza a diferenciar. Una cosa es rapidez promedio y otra cosa es rapidez en forma conceptual. Nuevamente va la actividad, la pelota. Aquí tuvimos dificultades, por ejemplo, ¿no? El niño cuando le decía, suelta la pelota, ¿dónde más rápido? Aquí era el P1. Por la mitad era la posición 2 y al chocar al piso era la posición 3. Entonces, los niños cuando lo veían que chocaba al piso decían que abajo era la menor rapidez. Ya, entonces, cuando se les decía, bueno, ahora, acá estaba un banquito y se le quitaba el banquito. A ver, ahora sí, ¿dónde hay más rapidez? ¿En la posición cerca al piso o en la posición por la mitad? Y ahí ya nadie se equivocaba. Todos decían que era abajo la mayor rapidez. Pero cuando le decías, ¿dónde la rapidez es 0? Algunos se tenían problemas, se quedaban pensando y decían, rapidez 0. Porque ya le estoy asociando con un número, ¿no? Un número, ¿no? Entonces ya ahí sí observaba, tenían cierta dificultad, ¿no? Ya, y ahí está, ¿no? Luego venía la actividad 2. Aquí ya era más elaborada. La pelota ahora se lanza hacia arriba y cae ¿no? Cae y se le pregunta. ¿Qué se le pregunta? ¿Dónde la rapidez 0? ¿No? Y así. Entonces empezó a subir ya, eso es a los 7 años. Ya, y así, este contenido está trabajado hasta ya los 15 años, ¿no? Los 15 años. Y bueno, se descubrió pues que los estudiantes que a los 12 años no han llevado las actividades previas, se les hace pues completamente desconocido. Ya, entonces como ven, cada actividad cierra. Cierra allí, ya no hay tarea de casa,
¿Por qué? Porque el horario, como han visto, es sinérgico y cubre desde que el niño se despierta hasta que duerme, ¿no? Y además, el concepto de aula ahora es un concepto nuevo ya, ¿no? Nuevo. Entonces, desapareció ese tema de tarea de casa, ¿no? Cierra ahí, ¿no? ¿No? Ahora, a este artículo, le llamamos un artículo a esto, donde cualquier niño ya que sabe leer a los 7 años, por ejemplo, lo puede incluso realizar por su cuenta, pero ahí está el horario, ¿no? Ahí el docente lo va a realizar con los niños. Y ahí es donde hemos visto que debe haber un video. Es decir, esta clase que está así comentada acá en el artículo, en el video, debe estar desarrollada en no más de 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Entonces el niño enciende ahí y lo ve, ¿no? Va siguiendo la secuencia y ahora finalmente le plantea la actividad y la actividad él lo realiza ya, ¿no? ¿Ya? Y el docente no puede incluso dominar el contenido, ¿no? Pero como ya está el video, ya está el artículo, entonces el niño lo va a realizar. Eso ya lo hemos ensayado. Lo hemos ensayado, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que a nivel nacional es completamente factible que los niños tengan clases de nivel, ¿no? O sea, el mismo estándar de calidad, ¿no? El mismo estándar de calidad. Si no tienen para ver el video, sí van a tener el artículo, ¿no? Y en zonas alejadas, y eso queremos ensayarlo en los pilotos, por ejemplo, que aparezcan, los niños deben tener el artículo para que con el profesor ahí lo lean. Entonces, ¿qué significa? Pues que ese artículo tiene que estar bien redactado, ¿no? Entonces ahí viene el tema que el colega que va a estar en literatura tiene que apoyar pues en la redacción, ¿no? Por eso hemos hablado que esto es sinérgico, ¿no? Porque muchos de nosotros que no hemos redactado, cometemos errores gramaticales, ¿no? Cometemos errores de ortografía. Entonces, tiene que haber una sinergia ahí, ¿no? Una sinergia, ¿no? Entonces, si este equipo de orientadores, ¿no? Va trabajando en forma sinérgica y eso es lo que ustedes ya lo van sintiendo en la medida que hay de los diferentes cursos, ¿no? Entonces, el uno, ¿no? Se apoya al otro, dice, no, pero este contenido, mira, ¿por qué está acá? ¿Por qué no está en el otro curso? No, mire esta redacción, no está la adecuada, ¿no? Entonces, por eso se ha puesto que los profesores orientadores es un trabajo muy fuerte, ¿no? Sea lo que tengan la mayor remuneración. Pero deben estar a cargo de un grupo de escolares, porque no hay otra manera de cómo uno como profesor orientador pueda validar, ¿no? Es decir, el contenido que diseña debe ver lo que los alumnos lo hacen a la edad correspondiente. Entonces lo va viendo y ahí lo va validando, ¿no? Ya, lo óptimo es que sea presencial, pues, pero si, si nosotros en la validación, y eso es lo que un poco lo que quiero coordinar, ¿no? Pasado mañana que voy a estar por la zona andina, ¿no? Tener niños en forma presencial, ¿no? Unos 5, 6, ¿no? De diferentes edades, para validar con ellos en forma presencial, ¿no? Porque ahí es más fácil, ¿no? Que en forma virtual. Por la pandemia nosotros lo validamos en forma virtual, ¿no? La secuencia. Algunos sí lo hemos hecho en forma presencial. Ahí en la página que le compartí a Rafael, ahí está lo que íbamos validando en Villa El Salvador, ¿no? Con niños del Colegio Fe y Alegría, ¿no? Y eso sí lo hemos ido haciendo en forma presencial, antes de la pandemia, ¿no? Pero en zonas rurales sí es posible tener niños, incluso en Lima mismo, ¿no? Ahí tal vez un grupo escolar donde se pueda tener, pues, digamos, 5 o 6 niños de la edad correspondiente,
¿no? Y se puede validar, ¿no? En forma presencial, ¿no? Entonces, el video se está planteando que se elabore, bien hecho, ¿no? ¿Qué Entonces, milagro, para hijita? eso, ¿Estás pues, enferma? se va a integrar, ¿no? Y ya voy finalizando esta última partecita. Diapositivas para el caso de los docentes que dominen. Es decir, aquel docente que tenga el proyector, lo proyecta y, como se dice, empieza a razonar en voz alta con los estudiantes, ¿no? Diapositivas. Y lo último que se ha visto que debe tener ese contenido es las herramientas de simulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, la pelota puede estar también en forma real y el niño también lo puede ver en forma de simulación para que esté relacionado con el curso de programación. Entonces diga, pero ¿cómo es posible que una pelota acá iba marcando el tiempo, ¿no? En el simulador, ¿no? Pero como en paralelo también hay el curso de programación, lo puede ir trabajando, ¿no? Y lo último que se ha considerado es algún tipo de ayuda para estudiantes con discapacidad, es decir, visual o auditiva, ¿no? Y ese es un tema, sí, que va a demandar algo más complejo, ¿no? Para resolver esa atención a los estudiantes con discapacidad. Bien, ahí termino, ¿no? Como ven, no es tan corto esto, ya 1 hora de exposición. Es un tema bastante largo, ¿no? Y cuando vamos a tener que dialogar, por ejemplo, uno de ustedes va a tener que exponer su sesión que ha hecho, por decir, para 10 años. Lo expone y todos lo vamos viendo. Tal vez, por ejemplo, si es de matemáticas, tal vez lo más en forma inicial pueden ser los que están en matemáticas, en física, ¿no? Y luego tal vez otro hace una sesión de historia, ¿no? Ahí se agrupan, digamos, los que están más relacionados y también algunos que les interese, ¿no? Entonces, ese es el sistema Yachachi. Entonces, vamos nosotros con los colegas que eso ya lo he ensayado. Yo lo hacía, el contenido, le daba las pautas, luego el colega lo trataba de hacer, lo sustentaba y luego empezaba ese proceso, ¿no? Hasta que quedaba elaborada ya la sesión en los términos que está allí, ¿no? Entonces, hay muchos colegas que se van a interesar y participar, ¿no? Como profesores formadores, es decir, en el sentido que ellos les interesa sugerir el contenido, hay que arreglar por acá, por allá, ¿no? Ya, pero los profesores facilitadores, la experiencia que yo he tenido, es decir, aquellos pues que recién es una novedad el contenido, ellos no pueden participar sugiriendo, simplemente están como espectadores, ¿no? Como si fueran un estudiante más. Pero en este proceso de validación se los podría ir incorporando, ¿no? Entonces, está lista la sesión, ya entra con su código y está lista para que esa sesión ya se trabaje en los pilotos, ¿no? En los diferentes pilotos. Y cuando se trabaje en los pilotos, el profesor orientador va a tener que estar haciendo, como se dice, un control de calidad. Porque los profesores facilitadores van a saber quién ha hecho esa clase, quién la ha autorizado, ¿no? Y ellos van a plantear alguna pregunta, alguna cuestión, ¿no? Bien, ahí termino, Rafael.